Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7, Canal 5. Gustavo Vanescayán, que le habla de salud. Le agradezco una vez más. Esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos a la economista Laura Raffo del Partido Nacional. Gracias por estar en Quién es Quién. ¿Qué tal? Un placer acompañarte de nuevo. ¿Está detrás de un movimiento o de un sector nuevo al Partido Nacional? ¿Hay diferencia en la semántica de estas dos palabras o es lo mismo que está planteando usted? Bueno, a mí me gusta más la palabra movimiento, porque cuando decís un movimiento quiere decir que es algo que está en construcción, que crece, que se alimenta, que se va sumando gente. Y yo creo que este movimiento nos tiene muy entusiasmados a todos precisamente por eso, porque se está desarrollando cada vez más. El Partido Nacional empezó a reconfigurarse porque el presidente, Luis Lacalle Pou, no puede volver a postularse. El otro líder del partido, que era Jorge Larrañaga, lamentablemente falleció, y eso hace que rumbo al próximo proceso electoral el partido se reorganice en base a estilos de conducción, a distintos liderazgos, a maneras de pensar, a visiones. Entonces, este movimiento que nosotros estamos creando es un movimiento que se nutre de corrientes históricas del partido, como es el herrerismo, como es el wilsonismo, representado en este caso por Alianza Nacional y por el Movimiento Nacional de Rocha, y que además se suman también gente independiente, diputados que eran de otros sectores, por ejemplo, como el diputado Gonzalo Mujica, y por tanto estamos creando algo que nace, va creciendo, va alimentándose, tiene presencia de mujeres. Yo soy mujer, me importa mucho que haya presencia de mujeres, tiene presencia de varones, tiene presencia de gente de la capital y del interior, de gente joven, que viste que nuestro partido se caracteriza por tener un movimiento joven muy grande, y también de gente con trayectoria. Entonces es un movimiento amplio que nosotros creemos que va a ayudar a que haya un segundo gobierno de coalición liderado por el Partido Nacional. ¿Ya tiene nombre y fecha de lanzamiento? Bueno, tenemos algunos nombres que estamos terminando de elegir y probablemente presentemos en sociedad el movimiento en el mes de julio para comunicarlo y para que la gente también se apropie y se sienta parte, porque lo importante también de este movimiento es que la gente se sienta protagonista. Cuando se hablan de las patas, ¿usted no es ni pata herrerista ni pata wilsonista con este movimiento? Y bueno, viste que como te contaba, esto es un espacio donde confluye el herrerismo y el wilsonismo. Es poco común en nuestro partido que eso suceda, pero ya en su momento Luis Lacalle Pou, cuando creó el sector Todos, tenía sus componentes herreristas y wilsonistas. Ahora estamos configurando un espacio que también tiene estos dos componentes. Mira, yo creo que... ¿Pero es más herrerismo? Déjame elaborar sobre eso. Luis Alberto Herrera y Wilson Ferreira Lunate fueron líderes muy importantes para nuestro partido, Carlos Julio Pereira también, muy importantes y que respondieron a temas históricos, a temas de su época, pero si vos te pones a pensar, en la época de Luis Alberto Herrera, la mayor innovación tecnológica era el Telex. En la época de Wilson, cuando Wilson estaba en el exilio, nos mandaba sus ideas y sus discursos a través de un cassette. Entonces, hay que tomar los valores que estos líderes marcaron al partido, pero hay que pensar el partido en un formato de nueva modernidad. Estamos viviendo una cuarta revolución industrial que implica un mundo más moderno, donde las comunicaciones, el avance tecnológico, la biotecnología está cambiando la manera de relacionarnos. ¿Pero la cuna de Laura Raffo es herrerista? Pero por eso es lo que te estoy contestando. Entonces, creo que hoy esas etiquetas ya quedan antiguas. Entonces, por eso yo te digo, tomamos lo que cada movimiento nos da y formamos un movimiento nuevo, o sea, que responde a la modernidad. Ni herrerista ni wilsonista. Sí, exactamente. Yo creo que es la conjunción de ambos sectores y una visión moderna e innovadora del Uruguay lo que nos está uniendo ahora. Después vamos a avanzar un poquito más en eso. En el Centro de Estudios Metropolitanos, donde usted estuvo, en octubre del 21, el 19 de octubre, presentaron un informe que decía que el desempleo en Montevideo, por ejemplo, en el municipio A, que incluye barrios como La Teja y Cerro, era el doble comparado con el municipio CH, que incluye barrios como Punta Carreta y Pocitos. ¿Es un tema social o de gestión de gobierno y énfasis en determinados sectores? Son temas, qué bueno que lo menciones. El Centro de Estudios Metropolitano, que lo creamos en el año 2020 para tratar de, perdón, en el 2021, para tratar
de responder y elaborar mejor diagnóstico sobre Montevideo. Y a mí una cosa que me preocupa de Montevideo y que siempre marqué es que existiera un Montevideo olvidado por la Intendencia, barrios donde los servicios básicos, como la iluminación, las calles, las veredas, la limpieza, llegaran tarde y llegaran mal. Y por lo tanto, dentro de estos estudios que hicimos, hubo uno que fue sobre la situación de empleo en Montevideo. Ya quedó un poco antiguo porque son datos del 2021, estamos en el 2023, pero ahí se veía que había una fragmentación, que las personas, según el barrio en el que vivían, tenían mayores dificultades para conseguir empleo. Y yo creo que eso es un tema que tenemos que atender como sociedad, porque es un tema que se profundizó durante los gobiernos del Frente Amplio, porque implicó el que se segregara a la población. El otro día, y no pasa solo en Montevideo, mira, el otro día yo estaba en Maldonado y estábamos visitando un asentamiento que se llama Los Eucaliptos, y parte de la gente que vivía ahí me comentaba: Laura, yo cuando voy a buscar trabajo yo miento de dónde vivo, porque me discriminan. Fíjate lo terrible de que si tú te criaste o estás viviendo en un asentamiento, se te cierre una oportunidad por el simple hecho. O sea, no solo tenés menores Serías servicios... responsable de un gobierno por Frente Amplio, dice, este gobierno gobierna para los Maya Oro. Y los datos están dando que los Maya Oro tienen la mitad de desempleo que los que no son Maya Oro. No, bueno, eso es algo que decís tú, no es lo que dan No, los datos. el estudio este... No, por eso, es un estudio del año 21 de fragmentación. Y no es que no sos Maya Oro por vivir en el Prado. No, eso no es ser Maya Oro. Lo que dice el Frente Amplio es otra cosa con la cual no concuerdo, porque el Frente Amplio está en una constante polarización. El Frente Amplio lo que busca es precisamente catalogar y poner etiquetas a la población según su manera de pensar. Y eso a mí me parece que es, desde el punto de vista ideológico, no es sano, no es bueno, no fomenta el diálogo y además es de mucha intolerancia. Entonces, cuando hacen esas apreciaciones, son apreciaciones sumamente intolerantes. Yo creo que lo importante que tenemos que hacer es permitir precisamente que el entramado social mejore. Este gobierno, por ejemplo, con el tema de los asentamientos que tanto preocupaba, aprobó fondos especiales en el Parlamento, que no fueron votados por el Frente Amplio, para hacer un fideicomiso y atender a los asentamientos. Y precisamente se está preocupando de la gente que vive en peores condiciones y se está haciendo todo un programa donde están relocalizando gente, no solo en Montevideo, en Canelones, en el resto de los departamentos. Pero usted no ve la tendencia a privilegiar a determinado sector de la sociedad de parte de este gobierno, la rechaza totalmente. Por supuesto que no veo esa tendencia. Al contrario, yo creo que este gobierno se puso al hombro la atención a la población vulnerable. Creo que quedó claro con las inversiones muy importantes que hizo el MIDES durante la pandemia y pospandemia también, y más aún con este programa tan importante donde se aprobaron junto con el fideicomiso del Plan Avanzar y el presupuesto del Ministerio de Vivienda, más de 500 millones de dólares para atender la integración sociourbana y de la gente que vive en condiciones que tienen que ser dignas y algunas no lo son, o sea que al contrario. El Frente Amplio fundamenta, aparte, estoy diciendo, el salario real cayó como nunca en los últimos 18 años con este gobierno. Bueno, pero esos datos no son verdad, el salario real ya se empezó a recuperar. Entonces, el tema es que hay que hablar con datos ciertos. Pero usted miente el Frente Amplio, entonces. Y sí, yo creo que en muchas oportunidades ha mentido. Por ejemplo, cuando en época de pandemia se decía que había que ir a una cuarentena obligatoria, que había que traer las vacunas de Argentina, se mintió con la LUC cuando se habló de los desalojos express, cuando se habló de que la policía iba a tener gatillo fácil. Yo creo que sí, que hubo dirigentes del Frente Amplio que han mentido, pero la población se da cuenta. Yo creo que la población... ¿Política mentir es normal? No, me parece muy malo, no me parece que sea el camino. Yo no estoy de acuerdo con los dirigentes del Frente Amplio que eligen elaborar un relato basado en mentiras, no estoy de acuerdo, se los he dicho y lo hablo con ellos y lo discuto sin ningún problema. Creo que precisamente que la población se da cuenta, la población tiene claro lo que los gobernantes hacen, lo que la oposición hace, y lo que ve la población es que hay una polarización permanente y que esa polarización no ayuda a la construcción de una mejor sociedad, porque está bueno que haya gobierno y oposición, siempre y cuando
la oposición sepa reconocer las cosas que se hacen bien y en todo caso critique las que se hacen mal. Pero cuando la oposición de manera sistemática e irracional comienza a criticar todo lo que se hace y se vuelven intolerantes respecto a la diversidad de pensamiento, yo creo que hacen mal. Yo me paro en otro lugar para hacer política, me paro en un lugar donde el pluralismo es importante, donde la diversidad de opiniones es importante y hay que escuchar a todos. Hablando del Frente Amplio, un sector del Frente Amplio presentó un proyecto de ley, el MPP, para reducir la jornada laboral a 40 horas. Estamos en 48 horas en algunos sectores. En un periodo de 4 años ellos buscan que quede en 40 horas. ¿Comparte como economista y como alguien que integra el sistema político esta propuesta? Bueno, yo creo que el problema en Uruguay no es tanto la jornada laboral, sino que las personas puedan conseguir un empleo que les permita llenar sus sueños, su proyecto de vida. Yo creo que hay que favorecer la creación de empleo. Y el favorecer la creación de empleo tiene que ver con sentar las condiciones para que inversores y empresas no solamente apuesten al Uruguay para instalarse, sino que también apuesten a manejar desde Uruguay operaciones de toda la región. En el último año hemos visto llegar a compañías como Mercado Libre, como Globant, que instalaron sus oficinas acá. Ahora va a venir un laboratorio de innovación de Microsoft. Es muy importante que como país generemos fuentes de trabajo. La verdad, yo cuando recorro los barrios, lo que más te pide la gente es oportunidades laborales. La gente reconoce que se han empezado a crear puestos de trabajo y quiere más. Y está bien que quiera más, porque uno no se tiene que conformar. ¿Eso está respondiendo que no, entonces usted no está de acuerdo en bajar a 40 horas? No estoy respondiendo eso. Estoy respondiendo que me parece que lo crucial es generar puestos de trabajo. Pero sobre la propuesta concreta. Creo que hay que estudiarla. ¿No la convence mucho inicialmente? Creo que hay que estudiarla. La verdad, nuestro equipo técnico no la ha estudiado la propuesta, pero creo que la tenemos que estudiar. No la descarta por lo menos. Yo no soy una persona que descarte las cosas por el título que tienen, ni por quién las propone. Soy una persona que analizo, porque como te decía, creo en la diversidad de pensamiento y de ideas. Hay que analizarlo y opinar sobre eso. Para usted hoy no es lo importante reducir la jornada. Yo creo que lo más importante hoy es la generación de puestos de trabajo. No tanto reducir la jornada. Exactamente. ¿Se siente más segura con este gobierno comparado con los del Frente Amplio? Sí, por supuesto, mucho más segura. No solo yo, la mayoría de los uruguayos, todas las encuestas dan que a nivel de seguridad la gente se siente más segura que en el año 2019 y que en años anteriores. Y las estadísticas también dan que hubo una reducción de los robos, de las rapiñas e incluso de los asesinatos. De todas maneras, queda mucho por hacer. Que estemos mejor que en los gobiernos del Frente Amplio no quiere decir que estemos bien. Entonces, lo que sí se logró hacer fue cortar una tendencia que venía de crecimiento de la inseguridad, que la gente sentía que ya no podía salir a la calle. La gente volvió a sentir un menor nivel de inseguridad, eso es positivo, pero pedimos más. La gente pide más y yo también. ¿El ministro Heber es el mejor ministro del Interior de los últimos 18 años en Uruguay? Y bueno, muchísimo mejor que Bonomi, por supuesto, sin lugar a dudas. O sea, ¿es el mejor de los últimos 18? Y yo creo que sí. Incluso sí, por encima de Larrañaga. Sí, bueno, Larrañaga, por supuesto que hizo una gestión excepcional. Yo te estaba comparando con las épocas del Frente Amplio. Larrañaga lo tenemos todos, los blancos te podrás imaginar, no solo en el corazón, sino que también lo tenemos en un pedestal porque él tomó ese Ministerio del Interior en el momento de mayor crisis y lo levantó. Entonces, pongámoslo sí a Larrañaga como está él entre las personas que dentro del partido veneramos y comparándotelos con los ministros del Frente Amplio, por supuesto que es muchísimo mejor. Que interpelen al mejor ministro del Interior de los últimos 18 años nuevamente, ¿para usted es señal de qué? Y bueno, es señal de esto que te decía, de una intolerancia al pensamiento distinto, de no saber reconocer los logros. Tú fíjate que Tabaré Vázquez había propuesto para este periodo de gobierno, en caso de que ganara el Frente Amplio, él siempre sugería que había que bajar los delitos en un 20%. Y él siempre decía, bueno, no se puede bajar todo, se puede bajar un 20, un 30. Ya se bajaron un 20. Entonces, hay que saber también ver las estadísticas, ver cómo se siente la gente y saber que las cosas llevan su proceso. ¿Hay que pedir más? Por supuesto que hay que pedir más. ¿Hay que seguir avanzando en seguridad? Claro que sí. ¿Es sensación o es real lo que la gente siente con la inseguridad?
Bueno, mirá, yo creo que es notorio cuando tú mirás las encuestas respecto al tema seguridad y cuando te trazan una gráfica larga que toma los últimos 20 años, antes la preocupación estaba en alrededor del 60% y ahora bajó al 25, 30. Entonces, ahí es una realidad. Y las cifras no mienten. Ahora, eso no quiere decir que no tenga que seguirse mejorando. Nosotros tenemos que lograr una seguridad en el país donde todos los índices sigan cayendo y más aún. Tenemos que pelear muy duramente contra el narcotráfico. No tiene que haber espacio para el narcotráfico en el Uruguay, eso seguro. Y además tenemos que lograr que la gente tenga la tranquilidad de salir a la calle y que en general no le pase nada. Cuando habla con mujeres, ¿no le dicen, me da miedo salir de noche a la calle sola? No necesito hablar con mujeres porque soy mujer, así pero a ver, lo experimento. Pero le hablo ahora analizando el tema. Les da menos miedo que en gobiernos del Frente Amplio. ¿Salen tranquilas a la calle? Tranquilas no. Las mujeres nunca salimos tranquilas a la calle porque lamentablemente existe la violencia contra la mujer aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces las mujeres nunca salimos tranquilas a la calle. ¿Usted tampoco? Nosotros, por supuesto que no. Las mujeres, por el hecho de ser mujer, lamentablemente, muchas veces sufrimos ataques, violencia, acoso, violaciones que los hombres no sufren y por tanto para la mujer siempre hay una mayor sensación. ¿Y este gobierno no lo ha arreglado eso? Yo te acabo de decir que sí, que nos sentimos más seguras que en el gobierno del Frente Amplio. Y por supuesto nos sentimos más seguras que antes, pero ¿es suficiente? No, siempre queremos seguir mejorando en seguridad. ¿Le invito a una pausa? ¿Cómo no? Continuamos a partir de la misma ¿Quién es quién? Con la economista Laura Raffo del Partido Nacional. Recordamos como siempre, horario principal de emisión de nuestro programa, jueves 22:30 horas en Canal 5, repeticiones viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 13 horas en Canal 5. Pausa y continuamos en ¿Quién es quién?